tema internacional, lo que pasa en el mundo y que no somos ajenos a ello, porque siempre nos salpica con algo. Señores, el mundo está conectado, interconectado de todas las maneras, económicamente, tecnológicamente, políticamente, amorosamente, porque hay muchas parejas que se relacionan entre países y ahí convive una relación cultural. Pero Miguel tiene aquí un análisis de un panorama mundial, porque vive manejando las noticias y entonces tiene algunos criterios que quiere compartir con ustedes. Bueno, lo primero es, Wendy, que si bien es cierto que hay, digamos, un marco general, un protocolo para enfrentar un coronavirus, que es una enfermedad que desconocida en su origen y sus consecuencias, también que ha sorprendido a la comunidad científica por la cantidad de síntomas que presenta. Se van descubriendo nuevos síntomas asociados al virus. Entonces, ¿qué resulta? Que no todos los países han seguido el modelo trazado por la OMS. Hay países que han decidido que no van a establecer, digamos, la cuarentena, el confinamiento total, sino que van a confiarse en el nivel de educación y de conciencia, de cultura de su pueblo. Y hay que estar muy adelantado para eso. Exacto, muy adelantado, que se comporten bien, que hagan el distanciamiento, sí, que no se acerquen, que respeten ciertas reglas de trato, cuando se van a reunir, no estar en congregaciones de más de 10 o 15 personas. Bueno, otros países han ido a la cuarentena total absoluta. Otros países también han buscado formas de ver cómo masifican la realización de las pruebas diagnósticas y qué tipos de pruebas se están haciendo. Bueno, si tú te pones a examinar el resultado de esas estrategias, te vas a dar cuenta que en algunos lugares funcionó y en otros no. ¿Qué resulta? Que ahora mismo, en esos países donde la cosa aparentemente funcionó, sin dejar de tener una estela de muertos grandísimos y de daños en la economía, parálisis, están desesperados por recuperar la economía, volver a la normalidad, y entonces están relajando y aflojando las medidas. ¿Qué resulta? Que los especialistas temen que un relajamiento de las medidas y un incumplimiento, digamos, de los patrones, de las normas que hay que seguir en un estado de nueva normalidad, como le llaman, si no se cumplen bien, puede venir una segunda oleada de la pandemia. Es decir, que ataque ferozmente y produzca incluso más daño que lo que ha producido en la primera ola. Ese es el gran temor que se tiene en los Estados Unidos, que ya están abriendo ya la normalidad, están yendo a la normalidad en algunos estados y como ha pasado también en otros países. El otro elemento, Wendy, es que la sumatoria o el total de muertes, para no hablar de contagios, en muchos de esos países, está siendo revisado ahora. Está siendo revisado. ¿Por qué? Porque se tiene la sospecha de que el subregistro de la muerte es muy grande. Que falta mucha gente que no fue anotada ni registrada como en eso. Al principio estaba medio dudoso de que eso pudiera ser efectivamente una pandemia peligrosa. No solamente adquirió el virus y tuvo que internarse, por poco se muere, sino que ahora, cuando han hecho un conteo más estricto, han descubierto que la cifra de muertos en el país en medio del marco de la pandemia es el triple de lo que se informó originalmente. Y eso puede pasar en todos los países, Miguel. Claro que sí. Todos los organismos apuntan a que las cifras no son exactas por el tema de las pruebas. Porque no todas las personas se han hecho la prueba, no todas las personas que han fallecido o que tienen padecimientos que se han quedado en su casa con una gripe o con un malestar general al cual no le han prestado atención, no han sido detectados. Entonces, la misma Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, que las cifras no son exactas, que tienen que ver un mecanismo de revisar todas las defunciones durante este periodo para evaluar los cuadros clínicos de las personas, para ver a cuáles van a meter dentro del paquete del coronavirus y a cuáles van a sacar. Porque también hay gente que ha fallecido y por una gripe, por un asunto, y está metida aquí. Entonces, como una forma de limpiar un poquito y ser lo más preciso posible. Porque las investigaciones, eso ayuda muchísimo. Las investigaciones, si no tenemos la cifra exacta, no se pueden realizar con exactitud. Luego, no sirven, digamos, estadísticamente
a la ciencia médica y a los gobiernos para el futuro, para establecer, bueno, en un caso como este, cómo se debe de actuar, cómo se debe de proceder. Lo cierto es que, por ejemplo, en países, hay como 10 países que resultaron exitosos en esta lucha, entre ellos Singapur, que resulta que Singapur se dio cuenta de que al relajarse las medidas, al volver a la normalidad, rebrotó el virus. Sí. Y afectó a muchísima gente y entonces está provocando más muertes, entonces han tenido que volver. Y una de las medidas, ¿sabes cuál es? Una de las medidas dice, bueno, usted dio positivo y tuvo que someterse al aislamiento hospitalario o domiciliario, lo que sea, dio positivo. Se le aplicaron tratamiento y después que se le hicieron pruebas sucesivas, 2 o 3 más, dio negativo, muy bien. Bueno, en muchos países el que dio negativo está recuperado y se va por ahí. Entonces, ¿qué resulta? Que en Singapur está diciendo no, al que se dio por recuperado, tiene que pasarse 15 días en su casa, sin salir. 15 días más. Tiene que respetar eso. Por si acaso. Claro, no, porque fíjate que todavía en no observación, hay, es un periodo de recuperación. Seguridad, no hay seguridad de que eso se haya controlado finalmente, o sea, sí. Pero para que tú veas lo estricto que es la situación. O sea, tú ya eres negativo, o sea, tú no tienes nada, supuestamente. Contrale, sí. Y tienes que ir a tu casa a hacer una cuarentena igual y rígida como la de los demás que supuestamente están asintomáticos. No, y lo peor es que tú, ya saliste de eso y te hace una prueba más adelante y resulta que después que pensabas que ya no tiene nada, tenerlo de nuevo. Ese es otra cosa. Miguel, y el fenómeno del tiempo del coronavirus, porque el problema es que al ser tan nuevo esto, no se sabe exactamente el periodo. Mira, aquí en nuestro país, el italiano, que fue el primer caso que se detectó, resulta que duró 54 días. Sí, muchísimo. 5 días, alrededor de 5 días en observación, pero duró prácticamente 45 días. Sí, 45 días, mes y medio con la enfermedad dando positivo. El señor salió muy glorioso, dando las gracias por las atenciones que recibió aquí, muy bien, pero es un objeto de estudio por el tiempo prolongado que todavía no se sabe. Ahora, hay otro tema, Miguel. Nosotros tratamos a los extranjeros maravillosamente. Vamos a ver, señor, en el próximo segmento vamos a ver cómo han tratado otros países a los dominicanos, tanto a los enfermos como a los que tuvieron que quedarse recluidos en la casa. De eso estaremos hablando en un momento.